¿Quién eres y por qué estás aquí? Muchas personas pasan la vida entera sin saber la razón por la cual están en este planeta Tierra. Jesús define con claridad quiénes son sus seguidores y nos habla de nuestro propósito por el cual Él nos llamó. Nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable con un propósito muy específico. En Mateo capítulo 5, el Señor señala la responsabilidad de su verdadero discípulo de una manera muy violenta y profunda. La bienaventuranza que está en el mismo capítulo nos habla de nuestra característica como discípulos del reino. Los discípulos de Cristo deben ser reconocidos por su identidad o parecido a Él. Pablo le escribe a los Efesios: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. La octava bienaventuranza habla de la persecución de los discípulos por todo el mundo, a través de esta amarga situación que aún se vive en el siglo XXI. El pueblo de Dios muestra que nuestra identidad debe estar más sólida que nunca y cada día parecernos más a Él. Mateo capítulo 5, versículo 12 dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. La raíz de la palabra persecución es correr, acosar. La persecución contra los discípulos de Jesús podía tomar diversas formas y grados. Uno de esos es calumniar, acusación falsa para hacer daño a los hijos de Dios. Hoy en día se levantan muchas personas para señalar a los hijos de Dios, para acusarlos falsamente, para tratar de dañar el testimonio y aún dañar la obra de Dios. El desprecio, también vemos como muchos se han levantado para despreciar a los que han sido limpiados con la sangre de Cristo. El encarcelamiento, ir a la cárcel sencillamente por adorar, bendecir y creer que el Hijo de Dios nos ha dado el camino a la salvación. También hemos visto en la persecución cómo le quitan los bienes a los hijos de Dios y aún peor, la muerte. Muchos han muerto por la causa de Cristo, muchos han perdido la vida sencillamente por creer que Jesús es el Dios Todopoderoso. El verbo gozao y alegrao, ambos son presentes de modo imperativo. El presente expresa una acción continua y el imperativo sugiere un mandato o una exhortación. La idea es gozaos y alegraos sin tener interrupción por cualquier situación que nosotros como hijos de Dios estemos viviendo o pasando. Siempre el Hijo de Dios debe estar alegre y gozoso porque nuestro galardón es grande en los cielos. Somos sal de la tierra. No debemos olvidar que tal como ocurre con la bienaventuranza, esta enseñanza fue dirigida para los discípulos de Cristo, que tiene que ver con la ética, con nuestra conducta, cómo nosotros vivimos en la tierra, nuestra conducta como hijos de Dios, cómo nos comportamos, cómo hablamos y cómo actuamos frente a los problemas, a las tribulaciones, a las persecuciones, a las acusaciones, a todo aquel que se levanta contra nosotros. Debemos saber que Pablo le escribe a los filipenses un versículo muy hermoso y le dice: para que nadie pueda criticarle, llevar una vida limpia e inocente como corresponde al Hijo de Dios y brille como luz radiante en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. También le escribe a los efesios: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, viva como gente de luz. También el apóstol Pedro está en el mismo espíritu y dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así que por más que ellos les acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán la honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Vosotros sois sal de la tierra. El Señor evidentemente enfoca su atención
en un grupo concreto de sus oyentes. Sobre ellos recae la gran responsabilidad de dar testimonio a un mundo que anda lejos de Dios. Nosotros como SAR debemos dar testimonio de saber expresarlo. La SAR significa que nosotros somos lo que le damos sabor a la vida. Como la sal de la tierra significa que Dios nos ha colocado un alto nivel. En la antigüedad la sal era un elemento valorado. Los romanos decían que nada más útil es el sol y la sal. Los griegos llamaban a la sal divina. Esto quiere decir que somos importantes para cumplir la voluntad de Dios. En el tiempo de Jesús la sal estaba relacionada con 4 cualidades muy especiales. La primera, la sal proporciona sabor. Una comida sin sal es desagradable. Una de las funciones de la sal es hacer que la comida sea aceptable, que tenga un sabor agradable. La vida de los discípulos es como la sal. Los discípulos son a la vida lo que la sal hace en un alimento. Vivimos en un mundo que está perdido, sin esperanza, sin amor y sin paz. Cuando hablamos de esperanza es confianza en la promesa que Dios ha hecho a nuestras vidas. Hay muchas personas que no tienen esperanza, que no creen en Dios, que toda esperanza se ha perdido, se ha esfumado de su vida. Y nosotros podemos enseñarle que nuestra esperanza es nuestro Dios. David, hay un salmo hermoso de David, Salmo 18:2, que dice: el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvación, mi Dios es mi roca, en quien nuestra protección, es nuestra protección, nuestro escudo, es el poder que me salva y me lugar seguro. Nuestra esperanza la encontramos en nuestro Redentor, en nuestro Dios, en nuestro Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de transmitir a la persona que no tiene esperanza, que ha perdido el sentido de la vida. También decirle que hay un amor, que el amor de Dios sobrepasa todo, y que puede sanar todas nuestras vidas, toda nuestra familia, que puede restaurar, porque la Biblia nos enseña que Dios mostró su gran amor y que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y el amor trae paz, y la paz significa confianza y seguridad bajo cualquier circunstancia, cualquier momento difícil que nosotros podamos estar viviendo. Como hijos del Rey tenemos paz. La paz es un regalo de Dios, no como la paz del mundo. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, hemos vencido al mundo. Y esa es la paz que Él nos transmite. También la sal nos guarda de la corrupción. El sinónimo de corrupción es decaer, arruinar, corromper, una inclinación a lo pecaminoso. Entonces, cuando hablamos de la corrupción, tenemos que ver lo que Pablo le dijo a los Gálatas: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Eso es lo que trae la corrupción. Pero lo que vive para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. La sal es el conservante más común en el mundo antiguo, y el Señor dijo a los discípulos que eran la sal de la tierra. La sal es un antiséptico, una sustancia que previene la corrupción. Eso apunta a la influencia que nosotros tenemos en el mundo. Somos un limpiador para la humanidad. Fuimos llamados para restaurar la moral y la ética del ser humano, con nuestros valores, con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes. Nuestros valores tienen que ser valores cristianos, valores de santidad, valores que demuestren que Él ha cambiado nuestras vidas. Y la Biblia nos enseña que no debemos de asociarnos con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? No participar de la maldad del mundo y no pagar a los que no hacen mal con mal, sino pagar bien a todo aquel que no hace mal y pagarle bien a todo aquel que no hace bien. No podemos servir a dos señores, al que reina en el mundo y al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vivimos en un mundo que está cegado, que la inmoralidad lo vemos como lícito, que al mal como bien,
y al pecado como un prejuicio del pasado. Dice la Biblia que la aflicción para lo que dice, que a lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. No podemos compartir este pensamiento o esta inmoralidad o esta corrupción que vive este mundo. Fuimos llamados a ser sal, a combatir cualquier corrupción, sea espiritual o sea en lo físico. No podemos compartir o aceptar o vivir bajo esta gran maldición que está acabando con la humanidad, con los valores, y con la ética. La sal también promueve la pureza. La pureza le daba el derecho a la persona para participar en la adoración. Pureza es integridad. Los discípulos de Cristo deben ser una persona que mantengan bien en alto su nivel de pureza o integridad en su manera de hablar, conducta y pensamiento. Dice la Biblia que ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero ahora, sean santos en todo lo que haga, tal como Dios, quien lo eligió, es santo. Pues la Escritura dice, ser santo porque yo soy santo. La santidad define la naturaleza y la conducta de nosotros. Su vieja naturaleza o su conducta vieja ha muerto. No podemos ser lo que éramos en el pasado. No podemos calumniar, no podemos señalar, no podemos culpar. Dios no nos llamó para señalar, Dios nos llamó para edificar, para ser de bendición, no para causar mal. Dios no nos llamó para eso. La santidad tiene que ver con la separación de la costumbre impía del mundo, con el fin de amar y servir y adorar a Dios. Yo muestro mi santidad cuando me comporto como Jesús en la tierra. Jesús a nadie acusó, Jesús a nadie señaló, Jesús a nadie condenó. Jesús siempre buscaba la restauración del ser humano. Y eso es lo que significa ser santo. Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua pasó, una nueva vida ha comenzado en nosotros. Si éramos mentirosos, ya no somos más mentirosos. Si nos gustaba acusar, señalar, culpar y destruir, ya no debemos de ser así. Y la cuarta cualidad de la sal es que produce sed. La sal como un elemento que produce sed, nosotros somos la sal que debemos de producir sed de Dios a través de nuestros testimonios, nuestro comportamiento, que la gente, las personas nos vean y ellos nos pidan que hablemos de nuestro Rey. La sal no se da sabor a sí mismo, sino a los alimentos que entren en contacto con el paladar del ser humano. Así debemos ser nosotros, procurar el bienestar de otros. Fuimos cristianos para poder ministrar la liberación, para poder señalar y mostrar el camino a la salvación. Debemos de producirse a través de nuestras vidas. Que la gente cuando nos vea, ven a Cristo caminando. Que la gente cuando nos vea hablando, ven a Dios hablando. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Dice David. El anhelo, un deseo intenso. La sed es anhelar y tener un deseo intenso para poder saciar mi vida espiritual. La sed también es un término, es sinónimo de hambre, un deseo de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de transmitir al ser humano, transmitir a todo aquel que nos rodea. Nosotros como sal debemos de transmitir esa hambre, ese anhelo del Dios Todopoderoso. Dios les bendiga.